Santo sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Jesús. Sean bienvenidos todos mis hermanos en esta mañana a la casa del Señor. En este día sabemos que desde las primeras horas hemos estado aquí orando al Señor y sabemos que en este tiempo congregacional Dios se va a seguir glorificando. Yo les invito a que estemos puestos en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías nos dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Yo sé que en esta mañana Dios ha hecho maravillas para nosotros. Y en esta mañana la invitación es que nuestros corazones irrumpan en adoración al Dios maravilloso, al Dios bueno, al Dios misericordioso, al Dios que ha tenido cuidado de nosotros. Señor, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Venimos agradecidos ante tu presencia. Queremos en esta mañana presentarte nuestra mejor adoración, porque tú eres digno de alabanza, tú eres digno de exaltación. En esta mañana te queremos adorar. Te pedimos, Señor, que en este servicio congregacional tu presencia se haga real en medio de nosotros y que en esta mañana, a través de este servicio de adoración a ti, Señor, surjan testimonios de sanidad, testimonios de salvación, testimonios de liberación. Señor, hazte real en esta tu casa, hazte real en esta mañana y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre
adoramos, Señor. Te adoramos.
aleluya. Gloria, gloria sea al Señor. Pueden sentarse. Y en esta mañana damos las gracias al Señor por su amor y por su misericordia. Y damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que cada domingo nos siguen a través de las plataformas. Es para nosotros una alegría que usted se conecte con la casa de Dios, Mission Board, Yahweh Jireh. Le pedimos que nos escriba su petición porque estaremos orando por ella. Y aquí en presencial tenemos a Wilfredo Díaz, que en esta mañana está con nosotros. ¿Dónde está Wilfredo? Póngase de pie, qué bueno que en esta mañana está con nosotros. Le bendecimos y le pedimos al Señor que en esta mañana usted pueda gozarse la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Y qué bueno es el Señor que en esta mañana nos permite y nos regala este día para adorarle. Y usted sabe, siempre que tenemos ayuno congregacional, presentamos al Señor a un hermano que traiga un testimonio. Y en esta mañana tenemos al hermano Manuel Núñez. Él en esta mañana tiene un tiempo especial porque nos va a contar lo maravilloso que ha sido el Señor con él. Así que con ustedes, nuestro hermano Manuel. Buenos días, hermanos. Felicidades. Que la paz del Señor esté siempre, hoy y siempre. Hoy yo quiero compartir con ustedes un testimonio, al igual que han hecho muchos hermanos durante varios domingos, que han mostrado que han tenido experiencia grandiosa con el Señor. Y pues la reflexión que voy a compartir con ustedes está basada en un hecho de la vida real y yo soy el protagonista de ese hecho. ¿Ves? Y esta reflexión es una reflexión testimonial, porque durante el proceso, dentro de mi análisis, vi cumplirse varias de las promesas que el Señor hace en la Escritura. Y algo muy importante para el cristiano es agarrarnos de las promesas del Señor. Y llegaba a mi mente algunas de esas promesas durante todo ese tiempo que estuve pasando. Y esta experiencia fue una experiencia de salud muy delicada y muy fuerte que quiero compartir con ustedes. Y la primera promesa que yo vi en ese proceso es que Dios hace que todas las cosas obren para bien para quienes lo aman. Yo pude identificar esa promesa durante ese proceso. Y el texto bíblico donde se encuentra esa promesa es el libro de Romanos, el capítulo 28, el capítulo 8, 27 y 28. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. Y la primera parte de mi testimonio comienza con un accidente sencillo. Yo fui a Home Depot a comprar una madera para hacer un deck para poner una piscina de esta plástica, ¿no? Para el tiempo de la pandemia. Y alando una de las maderas, se me espetaron varias estillas en este dedo y empecé a sangrar. Entonces los asociados buscaron unas pinzas, me sacaron varias estillas, me echaron alcohol, me pusieron una curita y seguí todo normal. Al cabo del tiempo pasaron los meses y empecé a sentir una molestia en ese dedo. Y yo dije, le digo a Yoli, a mi esposa, siento esto bien duro aquí dentro. Y llegó un momento que ya no podía doblar el dedo. Y yo le dije, se me quedó una estilla ahí dentro del dedo. Bueno, buscamos un cirujano de mano. Él trató de sacarme la estilla en su oficina, pero no pudo porque ya estaba muy adherida a los tendones. Me dice, tengo que operarte. Tenemos que habilitar una sala de cirugía. Y yo dentro de mí me reí de una sala de cirugía tan grande para sacarme una estillita tan pequeña. Y entonces, bueno, hermano, los que han pasado por una operación saben que antes de la operación hay que hacerse una cantidad de exámenes impresionante. Y yo nunca en mi vida me había hecho ninguno de esos exámenes. Cuando vamos al internista para que nos autorice los exámenes, y me dice, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un examen? Yo le dije, nunca, doctor. O sea, que tú en tu vida no te has hecho ninguna clase de examen. Y yo, ninguno. Y me mandó a hacer otros exámenes por encima de los que me pidieron.
Y yo duré entre todos esos exámenes, hermano, sin mentirte, más de 2 meses, haciendo cita por aquí, por allá, esto, esperar resultados. Bueno, ya ustedes saben el proceso. Resulta que dentro de esos exámenes, él me mandó a hacer el examen de la próstata, que yo nunca en mi vida me lo había hecho. Y resulta que en ese examen salió que mi próstata estaba 1 punto por encima del rango más alto. Y me dice, ¿quién es tu urólogo? Y dije, yo no tengo urólogo. Pues tienes que conseguirte uno. Y conseguí un urólogo, muy bueno, un hombre de Dios, un hombre cristiano, el doctor Rivera Herrera. Y me dice, siento tu próstata un poquito caliente, vamos a mandarte a hacer un MRI y un sonograma. Bueno, me dice las 2 cosas. Me dice, hay una lesión ahí pequeña, no nos vamos a preocupar por ahora porque es algo muy pequeño, muy mínimo. 20 dentro de 6 meses. Pasaron los 6 meses y fui. La lesión había crecido un poquito, pero de acuerdo a su experiencia no era muy grande. Y me dice, 20 dentro de otros 6 meses más. Y fui. Ya estamos en el 2021. Y cuando me dice, ha crecido un poco, tiene que hacerte otro MRI. Por alguna razón, cuando me fui a hacer el otro MRI, no pude hacérmelo porque cuando iba entrando por acá el tubo, sentí un pánico que no sentí la primera vez que lo sentí cuando me lo hice. Y dije, doctor, no me pude hacer ese examen. Pues vamos a hacerte un sonograma. Me hace el sonograma y dice, veo algo oscuro que no me gusta ahí dentro. Vamos a hacer una biopsia. Yo dije, bueno, pues está bien, doctor. Y me dio cita para hacer la biopsia. Cuando llegan los resultados de esa biopsia, habían pasado aproximadamente unas 3 semanas y me llaman de la oficina del doctor, queda muy cerca de la mía. Me fui caminando al mediodía, era un viernes. Y ahí el doctor me dice, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Me está dorando la píldora en lo que vamos conversando, ¿verdad? Pero yo como vendedor al fin conozco la táctica que él está utilizando. Y me dice, Manuel, tienes cáncer. Y así nos quedamos en silencio los dos, él y yo. Y los oncólogos miden el cáncer como se miden los huracanes, categoría del 1 al 5. Y me dice, el tuyo es categoría 4. O sea, que es un cáncer agresivo. Y me dice, tenemos que actuar rápido. Tú eres un excelente candidato para una operación. Y hoy en día la operación se hace de forma robótica. Y ese viernes, mi esposa, Yoli, me estaba esperando en la playa del Escambrón con 2 parejas de hermanos de la iglesia, con Manolo, Sori, Padua y Mili. Yo fui, salí de la oficina, me encontré con ellos en el Escambrón, ahí estuvimos disfrutando mucho, nos quedamos hasta las 9 de la noche y ninguno supo nada de lo que me estaba pasando. Y la segunda promesa que aprendí en ese diagnóstico es acerca de la paz de Dios. ¿Eh? Y el texto bíblico está en Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupe por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Lo que me dio a entender a mí es que yo estoy viviendo en Cristo Jesús. Porque la paz que yo experimenté, yo no sé cómo explicarla, no sé cómo manifestarla, pero a pesar de una noticia tan drástica, tan fuerte, porque la palabra cáncer de por sí es tenebrosa, es mala, es una palabra que estremece a cualquier ser humano. Y estuve en paz todo el tiempo, compartí con ellos, saqué un momentito aparte cuando estaba compartiendo con ellos en la playa y llamé al pastor. No le dije nada al pastor tampoco, le dije, pastor,
necesito hablar con usted y con la hermana Marta. Eso fue todo lo que le dije. Él me dijo, está bien, Manuel, vamos a hacer los arreglos. Usted sabe que nuestro pastor es una persona pues, que tiene muchos compromisos. Y cuando regresamos de la playa, entonces ya mi esposa vino conmigo, Yoli vino conmigo en el carro, porque Sori la había llevado a la playa. Y fue de camino que yo le conté, de camino de la playa a la casa. En ese momento ella empezó a llorar en el vehículo. Yo la tomé de la mano, le dije, tranquila, todo va a estar bien. Me tocó consolar a mi esposa. Todo va a estar bien. Y yo le dije, lo que sí quiero es que no le digas a nuestras hijas realmente cuál es la situación. Yo sé que los expertos en la conducta humana dicen que uno tiene que preparar a los hijos para que aprendan a enfrentar las crisis. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero en ese momento no lo consideré prudente porque ambas estaban pasando por situaciones importantes de su vida. Diana estaba en sus exámenes finales de la universidad, Daniela estaba recién casada, estaba viviendo en Wisconsin. Yo dije, vamos a dejarlo así. Ellas saben que tengo un problema de la próstata y que me van a operar, pero que es algo rutinario en el hombre. O sea, traté entonces yo de dorar esa píldora. Pero yo necesitaba la oración de los demás. Pero quería mantenerlo bien cerrado porque no quería que la noticia llegara donde ella, sino por parte de mí. Y entonces la Biblia nos insta cuando estamos enfermos a ir donde los ancianos de la iglesia. Ancianos no por la edad, sino por el conocimiento que tienen. ¿Ves? Y después de una escuela bíblica, me senté con mi hermano Toledo y Enercio. Fueron las dos primeras personas de la congregación que lo supieron y oraron conmigo. Y no solamente oraron conmigo, estuvieron conmigo orando y comunicándose conmigo en todo el proceso. La hermana Gillita llamaba a Yoli para orar con ella. Hablé con Agustina posteriormente y con Ana Ciales. Ese fue el pequeño ejército de oración que yo contraté para que oraran por mí. Luego, cuando logré reunirme con el pastor y con la hermana Marta, nos reunimos en su oficina un jueves por la noche, un miércoles en la noche. Y ahí conversamos, oramos, hablamos. Y la hermana Marta me transmitió una fe impresionante. ¿Ves? Una fe inquebrantable, porque todos conocemos la historia. Y yo salí sumamente fortalecido de esa reunión que para mí fue muy importante. ¿Ves? Y en ese momento pues yo aprendí, viví lo que era la paz de Dios en medio de un proceso difícil. ¿Ves? Y durante ese proceso no solamente era esa parte, había una parte de incertidumbre, porque el urólogo me dice, tengo que mandarte a hacer un PET scan y un bone scan. ¿Con qué propósito? Para determinar si ese cáncer no se había regado por el cuerpo. Entonces ese es un momento de incertidumbre y de espera. Pero aún así, en ese momento yo me mantuve todo el tiempo en paz. ¿Cómo logré esa paz? Pues no me pregunten porque no le voy a poder contestar. Solo el Señor lo sabe. Y me tocó en ese proceso estar mano a mano con Yoli para entonces darle un poco de fortaleza a ella, porque siempre el que está alrededor sufre también con uno y a veces sufre más que uno mismo. Y yo le dije, eso va a estar bien. Cuando fui a buscar el resultado del primer PET scan, entonces todo salió bien. El cáncer estaba encapsulado ahí y no había salido de ahí a pesar de la agresividad. Y la tercera promesa que yo vi del Señor en ese proceso es que no hay justo desamparado.
Y el texto bíblico está en el Salmo 37. Y el salmista dice: una vez fui joven, otra muy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. O sea, el que ha pasado por un proceso de esta naturaleza sabe lo costoso que es eso. Aún teniendo un buen seguro, los deducibles son enormes, son deducibles de miles de dólares. Pero hubo unas organizaciones que estuvieron conmigo, la Sociedad Americana del Cáncer, Puripaca, Pasión y Lucha, pues me apoyaron de acuerdo a los recursos que ellos tienen por persona. Pero el Señor me proveyó para yo poder suplir las otras necesidades. De hecho, mi seguro no cubre la operación robótica, cubre la operación tradicional. Que los efectos secundarios de una operación tradicional son fuertes. Y aún así el Señor me proveyó para que yo pudiera salir adelante con todo ese proceso. Y vi cumplirse esa tercera promesa que yo identifiqué de las promesas del Señor. Y vi la solidaridad, esa solidaridad que tuve, tanto espiritual, por las oraciones de mis hermanos que estuvieron conmigo, orándome. Me hubiese gustado que toda la iglesia orara por mí, pero como no quería que mis hijas supieran realmente por lo que le expliqué, pues quise mantenerlo de esa forma. Y por los resultados que he tenido, el Señor estuvo conmigo en todo ese proceso. ¿Y qué aprendí de todo esto? Durante todo este proceso entendí que si en un momento de mi vida decidí seguir a Cristo, lo más importante y fundamental es creer en Cristo. Si yo sigo a Cristo y no creo en Él, de nada sirve. Y como bien dice el apóstol, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Fue un momento difícil? Pues sí lo fue. ¿Pasé por tiempo de incertidumbre? Sí pasé. Pero aquí estoy, testificando el cuidado que nuestro Señor tuvo conmigo. Me preocupa cómo algunas personas pueden interpretar mi testimonio. Hemos orado por hermanos que enfrentaron situaciones difíciles de salud y pasaron a morar con el Señor. Pasaron a morar con el Señor. Créame, esto pasó por mi mente, pero en medio de mi reflexión pude comprender a ciencia cierta que aunque es grandioso la sanación, le damos gracias al Señor. Gracias, hermano. Le damos gracias al Señor cada vez que somos sanados. ¿Ve? Pero hay algo mucho más grande que la sanación, y es la salvación. Tuve miedo, sí tuve miedo, pero aquí estoy, testificando que nuestro Señor tuvo misericordia conmigo. La salvación es lo más grande, es el propósito final de la batalla que estamos librando. Porque el Señor nos va a sanar muchas veces de muchas enfermedades, pero en algún momento de nuestra vida ya no nos va a sanar. Porque la Biblia dice que el hombre nace solo una vez, muere solo una vez. Pero el apóstol dice que morir en Cristo es ganancia. Y la sanación es algo que podemos ver en nuestros hermanos, en nuestra familia, y nos hace afianzar mucho más nuestra fe. Y aunque no podemos ver la salvación de los que partan, ellos sí se van a gloriar con el Señor. También aprendí en medio del proceso que aunque estaba pasando por un momento delicado de salud, el Señor también me dio fuerzas para orar.
para compartir y poder ayudar a otros hermanos que también estaban enfermos, sin contarle lo que me estaba pasando. Es difícil, hermano, pero se puede. No significa que porque yo esté pasando por una situación de salud, yo no pueda orar por otro hermano que también está pasando por otra situación de salud. Porque mientras yo oro por ese hermano, yo me fortalezco. Y la lección bíblica de hoy cae como anillo al dedo a esto, ¿no? Es la misericordia. Así como otros mostraron misericordia por mí, en mi proceso, el Señor me permitió mostrar misericordia por otros. Jesús nos enseña por medio de la Escritura que no seamos indiferentes ante las necesidades físicas y espirituales de los demás, porque para Él lo más importante era la gente. Para Jesús las instituciones no tenían importancia, era solamente la gente, sola la gente, porque Él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no se había perdido ningún edificio ni ninguna compañía. Se había perdido la gente. Es difícil para mí orar por los enfermos cuando yo estaba una terrible enfermedad como el cáncer. Sí, lo fue. Pero aquí estoy, testificando del cuidado de nuestro Señor tuvo conmigo. Aquí estoy. Así ha querido el Señor que sea. En mi vida he visto al Señor. He visto que el Señor se ha manifestado en mí como mi proveedor, como el dador de toda buena dádiva en todos los momentos felices. Y en los momentos difíciles lo he visto como mi refugio, como mi amparo y mi fortaleza. Así he visto al Señor en este proceso. Él me ha dado muchas cosas maravillosas. Es mi dador, pero en los momentos difíciles lo he sentido como mi refugio. ¿Y qué encuentra una persona en un refugio? Cuando hay una catástrofe, encuentra un techo, comida caliente, servicios de salud, la compañía de otros, encuentra amor. Y eso ha sido el Señor para mí en un proceso difícil. Pero aquí estoy. Y quiero concluir con este testimonio con dos postulados poderosos de la Escritura. Uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Habacuc cierra su libro diciendo: aunque la higuera no florezca y no haya uva en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, que me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y luego el apóstol Pablo cierra el capítulo 8 de la carta a los Romanos diciendo: estoy convencido de que nada podrá separarme jamás del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarme del amor de Dios que está revelado en nuestro Señor Cristo Jesús. Dios es bueno y está aquí con nosotros. Gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor. Dele ese aplauso fuerte al Señor. En gratitud y adoración bendecimos al Señor por lo que hizo y seguirá haciendo en la vida de nuestro hermano Manuel.
y en la vida de cada uno de nosotros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios sigue haciendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese cuidado de los hermanos en tiempos de adversidad, qué importante es. Gracias al Señor, gracias Manuel por compartir este testimonio y bendecirnos en esta mañana. Gloria a Jesús. Queremos también dar la bienvenida y reconocer que María Teresa está con nosotros. Ponte de pie. Esta joven estuvo en la escuela dominical con nosotros. Acérquense por allí los hermanos. Bienvenida seas a la casa del Señor. Qué bueno que estás con nosotros. Y en esta mañana quiero invitarles para que adoremos al Señor a través de nuestros bienes. Dios ha sido bueno con nosotros, nuestro proveedor. El Señor nos bendice cada día, ¿verdad? Y nos bendice económicamente para que el propósito sea bendecir a otros a su vez. Y nuestra iglesia comenzó un hermoso proyecto en Sabana Larga. Usted sabe que le hemos estado informando de todo lo que ha estado pasando allí, cómo ese templo tan hermoso se está levantando. Y hace unos meses el pastor Vicente habló de una promesa de ofrenda, que esa ofrenda va destinada a la conclusión de este templo. El pasado jueves será el día de traerla, pero si usted el jueves no pudo traerla, hoy la puede traer ante el Señor. Y si hoy tampoco la tiene, puede seguirla trayendo, porque esta obra vamos a concluirla y en el nombre del Señor pronto estaremos presentando en la pantalla ese templo concluido en Sabana Larga. Yo les invito a que se ponga de pie y ofrendemos al Señor. El Señor nos dice en Proverbios 11:25, dice la palabra: el que es generoso prospera, el que da a otros a sí mismo se enriquece. Y en esta mañana de lo que el Señor nos da, le damos al Señor. Señor, venimos ante tu presencia agradecidos por tu provisión, por tu bendición. Y en esta mañana generosamente queremos ofrendar de lo que tú nos das. Que estas ofrendas sean bendecidas y sean engrandecidas para tu obra. Y esta ofrenda que estamos, Señor, levantando para la obra en Sabana Larga, que sirva para la expansión de tu reino allí en Colombia. Gracias, Señor, por tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Bueno, llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cantemos, cantemos, con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Cantemos, cantemos, con júbilo y alegría. Cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad.
Gloria a Dios. Buenos días, muchas bendiciones, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Manuel, gracias por ese testimonio. ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Manuel, gracias por ese testimonio. Cuéntale un aplauso al Señor por ese testimonio. Wow. Poderoso, Manuel, poderoso testimonio, poderoso testimonio. Hay una expresión en el libro de Lucas, capítulo 2, en el relato cuando los ángeles aparecieron en los cielos, visitando a unos pastores en el campo en la noche que nació Jesús. Esa expresión dicha por el ángel a los pastores, dentro de las palabras que expresó está la frase que os ha nacido hoy un Salvador, y añade que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy un Salvador. En mi reflexión del domingo pasado, en medio del concierto, hice dos preguntas relacionadas al nacimiento de Jesús. La primera fue si el Salvador nació para salvar de los pecados. ¿Qué significa estar perdido en los pecados? La segunda fue cómo una persona se pierde en el pecado. Antes de nacer, un ángel se le reveló en sueños a José, el esposo de María, y hablando de el nacimiento de Jesús, le dijo: y llamará su nombre Jesús. Eso está en el libro de Mateo. Porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y como dije hace algunos minutos, una vez nacido el Señor, los ángeles aparecen a los pastores en el campo y les dice: hoy os ha nacido un Salvador. Así que debo añadir más preguntas a mi diálogo. Voy a estar haciendo preguntas y añadiendo preguntas durante todo este tiempo. A las que hice el domingo pasado añado otras más. ¿El pecado es una condición o es una acción? Otra pregunta que tengo, que me hago en medio de esta reflexión es: ¿en qué condiciones está una persona cuando está perdido en el pecado? Y la tercera podría ser: ¿cómo el ser humano puede ser salvo del pecado? ¿Hay alguna cura para eso? Pienso que la Navidad tiene que ver más con el concepto del pecado que con las luces que prendemos. ¿Es clara la intención de Dios al momento del nacimiento de Jesús? Identificar y presentar cuál es el propósito principal por el cual el niño va a nacer. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a los pueblos de sus pecados. Y en el anuncio de los ángeles o del ángel a los pastores es: hoy doy nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La barrera que separa a los humanos de Dios, y quien se interpone entre quienes somos y quienes Dios desea que seamos, es el pecado.
Para ir mirando esa primera pregunta de hoy, si el pecado es una condición, es una acción. Los que de alguna manera miran esto, dialogan entre ellos con intensidad, pero parece ser que se van inclinando a que el pecado es tanto una condición como una acción. La pregunta es, ¿cuál de las dos es primera? Si es que es una condición y es una acción, si nos inclinamos por ello, la pregunta es, ¿qué es primero? ¿Condición o acción? ¿Acción o condición? Esas son subpreguntas de la primera pregunta. Como condición, el pecado es un estado en que los seres humanos se encuentran apartados de Dios. Es una condición en la que todos nacemos y de la cual no podemos librarnos por nosotros mismos. Como acción, es la violación consciente de la voluntad de Dios. Es una acción que se revela contra lo que sabe ser la voluntad de Dios. El pecado siempre tiene una relación con Dios y con su voluntad. Es una falta de conformidad con la demanda de la ley de Dios. Si es una falta de conformidad a la ley de Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que la ley de Dios demanda? Repito, si es una falta de conformidad a las demandas de la ley de Dios, ¿qué es lo que la ley de Dios demanda? Jesús resumió en una frase las demandas de la ley. Jesús dijo, todas las demandas de la ley y de los profetas se resumen en una sola cosa: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Luego añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que en la relación del ser humano con Dios, la única demanda que el ser humano tiene que cumplir de la ley de Dios relacionada a Dios es amarlo a Él. Cuando el ser humano ama a Dios, cumple con todo lo que la ley establece. El problema es que el pecado hace que el ser humano se oponga a Dios. Por su condición y por su acción, el ser humano es opuesto a Dios. La condición de pecado que hay en el ser humano lo fuerza a oponerse a Dios. Y al oponerse a Dios lo va separando de Él. Y esa oposición a Dios del ser humano se manifiesta a través de constantes transgresiones a su ley. Y como es una condición de la cual no podemos librarnos por nosotros mismos, los efectos de esa condición, las acciones de esa condición, el ser humano no puede librarse de ellos por más que quiera. Está en una condición de pecado, está en oposición a Dios, está separado de Dios, está infringiendo la ley de Dios consistentemente. Y por más que el ser humano intente por su propio esfuerzo acercarse a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, su condición de pecado no le permite accionar a lo contrario. Hoy damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador.
¿Qué hay en la mente de Dios cuando presenta el nacimiento de su Hijo como Salvador? ¿A quién está mirando Dios cuando le muestra a José a través de sueños y a los pastores que el niño se llamaría Jesús, que Él salvaría al mundo de los pecados? ¿A quién está mirando Dios? ¿En quién está pensando Dios? Me parece que hay un verso en la Biblia muy conocido por nosotros que tiene mucha relación con la Navidad, pero muy pocas veces lo relacionamos con ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cuando Juan habla de alguien que se pierde, cuando Juan dice para que no se pierda, ¿en qué se pierde el ser humano? ¿Qué es lo que hace que el ser humano no tenga la vida eterna y por ende se pierda? No se pierde porque está meramente extraviado. Juan está diciendo que se pierde porque no tendrá vida eterna. Lo que hace desde la perspectiva de Juan que el hombre esté perdido no es simplemente que perdió una brújula, es que va a perder la vida eterna. Y aquel que pierde la vida eterna está perdido. Y en el concepto de Juan no está perdido por un rato, está perdido para toda la eternidad, está perdido para toda la vida. Por eso es que cuando Juan habla acerca de cómo el hombre puede evitar perderse para toda la vida y por la eternidad, dice: Dios amó al hombre de tal manera que envió a su Hijo. Os ha nacido hoy un Salvador, que envió a su Hijo. Pondrán por nombre Jesús. Os ha enviado a su Hijo para salvar al mundo de los pecados. La Navidad tiene que ver más con salvación que lo que nosotros pensamos. Tiene que ver con la condición en que el ser humano está cuando está perdido en pecado. ¿Cómo Dios ve al ser humano cuando está perdido en pecado? ¿Cuál es la naturaleza de perdición? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? ¿Cuál es la característica del pecado en el que está perdido el ser humano, que movió a Dios a dar a su Hijo y que lo movió para salvar? Todo lo demás bueno que venga de Dios es el resultado de lo principal en la intención de Dios. El principal propósito de Dios con el pecador es salvarlo. Lo más importante que Dios quiere con el que está perdido es salvarlo. Todo lo que viene producto de ese encuentro con Dios, que es bueno para el ser humano, son bendiciones extras que Dios nos está dando por pura misericordia. Pero si lo único que Dios te da a ti o me da a mí es salvarnos de los pecados, con eso sería suficiente. De hecho, nosotros con mucha frecuencia utilizamos en el lenguaje de la fe cristiana expresiones como: lo importante es que sea salvo. Incluso cuando una persona está enferma y la ciencia médica no le da esperanza,
uno ora para que Dios lo sane, porque Dios tiene poder para sanar. Ese fue el testimonio de hoy, ¿no? Dios tiene poder para sanar. Pero muchas veces usamos la expresión: lo importante es que sea salvo. E incluso cuando una persona está en su estado de condición de salud ya próximo a expirar y no ha conocido a Dios como Salvador, corremos desesperadamente y hasta el último segundo de vida intentamos que confiese a Jesús como Salvador. ¿Has estado tú frente a una persona convaleciendo a punto de morir con un cristiano de frente, tratando de persuadirlo en lo último de sus segundos de vida de que acepte al Señor como Salvador? Incluso cuando la persona finalmente acepta al Señor, casi sin pronunciar palabras, algún gesto, alguna expresión, alguna lágrima, algo que nos demuestre que la persona aceptó al Señor, y finalmente muere en medio del dolor y de experiencia de sufrimiento. Uno dice: gloria a Dios, porque se fue con el Señor. Incluso cuando no vemos ninguna muestra, cuando no hay ningún gesto de la persona, entonces nosotros empezamos a buscar, y a veces hasta decimos: no dijo nada, pero yo sentí que aceptó al Señor. A veces hasta nos los inventamos, porque para nosotros lo más importante es que la persona sea salva. Entonces, ¿cómo estaba el ser humano cuando Dios decidió encarnarse? Dios decidió ser humano para salvar. Dios creó al hombre, lo creó con una naturaleza sagrada, lo puso en el jardín del Edén, le concedió libre albedrío. Y allí nuestros primeros padres tuvieron la posibilidad o la probabilidad o la oportunidad de decir sí o no. Pero ellos decidieron comer del fruto prohibido. Y en esa fatal decisión ofendieron a Dios y cambiaron radicalmente la naturaleza sagrada que Dios les había dado. Los que estudian ese pasaje de el Edén, en donde Adán y Eva desobedecieron a Dios, le llaman a ese acto el pecado original. Original porque se derivó o ocurrió en el tronco original de la raza humana, en Adán y Eva. Original porque de Adán y Eva pasó a todas las generaciones, a todos los seres humanos. Y ahora es original porque en la presente vida cada persona desde su nacimiento viene con ese germen. Y original porque es la raíz interna de todos los pecados que manchan la vida humana. En el principio, en ese momento de rebelión, Adán sufrió la muerte espiritual. Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida nacieron en su ser donde nunca estaban. La repercusión de esa muerte espiritual quebrantó la íntima relación que existía entre ese ser humano y Dios. Ahora, luego de esa fatal decisión, el ser humano es un adicto irremediable del pecado. La corrupción, como una levadura, penetró su corazón, su mente, su voluntad, su espíritu, y el pecado arrasó con todo el santuario de su vida y de su alma. El pecado contaminó todo lo que el ser humano era, como un veneno que entró al
ser humano en su acción de desobediencia. Y ese pecado y esa rebelión dieron paso a una nueva actitud. El ser humano comenzó a asumir una nueva actitud de autosuficiencia. Y comenzó a nacer en esa actitud de autosuficiencia un sentido de orgullo. Y el ser humano dejó entrar el veneno del orgullo dentro de su ser. Cuando usted ve a una persona orgullosa, cuando usted ve a una persona prepotente, eso es algo más que falta de carácter. Eso es resultado del pecado en la vida del ser humano. Esa nueva actitud de autosuficiencia, esa nueva actitud de orgullo, de egoísmo, comenzó a darle paso a unos deseos que empezaron a acercarse a la mente y al corazón del hombre. Y el hombre no pudo hacer nada para evitar que entraran a él. Por ahí entró el adulterio. Por ahí entró la mentira. Por ahí entró el homicidio. Por ahí entraron todos los deseos de la carne que se rebelan contra Dios. Pablo habla de los deseos de la carne y los presenta como las obras de la carne. Y cuando Pablo habla de las obras de la carne, las contrasta con el fruto del Espíritu. Y Pablo habla de las consecuencias que trae vivir una vida influenciada por las obras de la carne. Todas esas obras de la carne entraron en el ser humano en ese acto de rebeldía ya en el principio, en esa fatal decisión tomada por nuestros padres. Y de ahí en adelante todo ser humano, porque el pecado fue transmitido a los demás seres humanos. Por el primer Adán entró la desobediencia al resto de la nación, del pueblo. Por el primer Adán entró el orgullo al resto de la humanidad. Por el primer Adán entró el orgullo al resto de todos los seres humanos. Por el primer Adán entró la maldad al resto de los seres humanos. Por el primer Adán entró la muerte al resto de los seres humanos. Por el primer Adán entró la desobediencia al primer ser humano. Y todo lo que es acción en contra de Dios entró al ser humano producto de la fatal decisión del primer ser humano. Pastor, usted no parece que está hablando de Navidad. Estoy hablando de Navidad más que nunca. Yo espero no apagar lucecitas ni velas. Escucha esto. Una vez Adán adquirió su vida de autosuficiencia, entonces Adán dijo: de aquí en adelante la ruta de mi vida la trazo yo. De aquí en adelante no necesito A para trazar el rumbo de mi vida. Y recuerde que estoy hablando de Adán. Y en la ruta que Adán decidió llevar alejado de Dios, arrastró detrás de sí y consigo muchos males, muchas catástrofes. Pero la Biblia habla de 3 catástrofes principales. Primera catástrofe, la muerte espiritual llegó de inmediato. Segunda catástrofe, la muerte natural siguió a la espiritual. Y tercer decisión catastrófica, la muerte eterna. La Biblia la llama la muerte segunda. Y ese es el eslabón final de la maldición del pecado. El pecado nos mató espiritualmente. El pecado nos mató físicamente. Y el pecado nos mata eternamente.
solamente nos libra de la muerte espiritual, nos librará de la muerte física y nos librará de la muerte eterna si prestamos atención al mensaje del ángel a los pastores. Hoy ha nacido un Salvador, porque Él salvará a los pueblos de su pecado. Entonces el ser humano se murió. Pablo lo describe de esta forma. Pablo dice: que el ser humano perdido en pecado está muerto en sus delitos y pecados. ¿Y sabe algo? El libre albedrío que no usó bien continúa en él. Lo único es que ahora el libre albedrío que continúa en el ser humano, que sigue siendo parte del ser humano, está atado a la adicción al pecado. Y la pregunta es si una persona que está atada al pecado tiene libertad. Sí. No. Si una persona perdida en pecado tiene libertad, sí y no. Sí, porque todavía puede tomar decisiones para... ¿De qué color se pone la ropa hoy? ¿A qué equipo en el béisbol profesional va? Libre. Consejo: ir a los Leones en el béisbol es buena decisión. Pero no está libre, porque hay cosas que el ser humano quiere hacer que el estar perdido en pecado no le permite hacer. Lo triste de esto es que las cosas que en su libertad puede hacer tienen consecuencias, pero pueden tener consecuencias para esta vida. Pueden tener consecuencias temporales. Si usted sí es el fanático de los Leones del Ponce, usted puede tener consecuencias de que los Leones no ganen el campeonato. Pero eso se resuelve con otra temporada. Pero cuando hablamos del aspecto de las cosas en las que no tiene libertad, esas no tienen consecuencias temporales. Allí las consecuencias son eternas. Las primeras no necesariamente tienen que ver con salvación. La segunda sí tiene que ver con salvación. Las primeras no necesariamente corrompen la naturaleza del ser humano. Incluso puede ser que sea de beneficio. Si usted decide ser fan de los Leones del Ponce, eso es un beneficio para usted. Pero hay consecuencias producto de no tener libertad, que esas sí son consecuencias eternas. Y Pablo dice que el que está en pecado está muerto en delito y pecado, y su libre albedrío queda atada a la decisión, a la adicción al pecado. Y la Biblia usa imágenes para describir cuando Pablo habla de que el ser humano está en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que el ser humano está muerto en delitos y pecados? Pablo quiere decir, según el libro de Corintios, que el que está muerto en delitos y pecados está ciego.
Pablo dice en Romanos que el que está muerto en delitos y pecados es un esclavo del pecado. Pablo dice que el que está muerto en delitos y pecados, en el libro de Juan, dice Juan que es un amante de las tinieblas. Jesús dice en el libro de Marcos que el que está muerto en delitos y pecados está enfermo. Lucas dice que el que está muerto en delitos y pecados está perdido. Efesios dice que el que está muerto en delitos y pecados es un extranjero, es un desconocido, es un forastero, no tiene residencia permanente. Efesios dice que el que está muerto en delitos y pecados es un hijo de ira. Y Colosenses dice que el que está muerto en delitos y pecados está consistente y constantemente bajo el poder de las tinieblas. Usted ve por qué Jesús le dice, los ángeles le dicen a los pastores: hoy ha nacido un Salvador. Es que el mundo que está mirando a Dios desde arriba, es que la humanidad que está viendo a Dios desde arriba, no es que está perdida, es que la naturaleza del pecado está tan impresionante, está tan perdido en su pecado, que se hace necesario que nazca un Salvador. Por eso dije la semana pasada que el nacimiento de un Salvador presupone que alguien está perdido. El nacimiento de un Salvador presupone que alguien se extravió. El nacimiento de Salvador presupone que alguien está sin rumbo, que alguien está descarriado, que alguien está lejos, que alguien no es encontrado. Por eso nació el Salvador, por eso vino el Cristo amado, por eso se encarnó, por eso se hizo hombre, por eso entró en el vientre de una mujer y nació, por eso nació aquella noche gloriosa, por eso los ángeles cantaron, por eso el cielo celebró. Ha nacido un Salvador. Ese carácter infeccioso del pecado llevó al ser humano a lo que algunos teólogos llaman la depravación total. Aquí la arena se pone movediza. Pero eso de depravación total implica que el pecado corrompió todas las facultades humanas, que el pecado corrompió los sentimientos, que corrompió la voluntad, que el pecado corrompió las decisiones de Adán y de Eva, y por ende de todos los descendientes. Y ahí en adelante Adán y Eva y todos sus descendientes cayeron en un pozo sin fondo. Y cuando Pablo trata de explicar cuál es la condición de la persona que está perdida en delitos y pecados, cuál es la condición, Pablo trata de explicar por qué razón el Salvador viene, por qué razón aquella primera Navidad nació el Señor para salvar. En aquel bebé venía la salvación. ¿Por qué razón los ángeles cantaron diciendo: hoy ha nacido un Salvador? Y es interesante porque en el canto del ángel a los pastores son claros en decirle acerca del Salvador que nació. Dice: hoy nació el Salvador, hoy nació el Salvador. Porque en el contexto, cuando los pastores están cuidando las ovejas y el ángel viene para darle el anuncio en el campo, desde la perspectiva cultural y política se había desarrollado el concepto en el Imperio Romano de que el César era el Salvador. En un momento dado de la historia de los emperadores, desarrollaron un culto hacia su propia personalidad que exigieron adoración, exigieron veneración. Y la cultura de ese tiempo los estacionó, los posicionó no meramente como emperadores, sino como alguien capaz de salvar a la gente, al mundo de cualquier crisis. Y César era llamado el emperador. De hecho, en el momento en cuando nace el Salvador, Lucas se acuerda y Lucas se cuida de mencionar quién era el emperador que estaba. El verso número 11 es el mensaje del ángel a los pastores. Pero en el verso número 1 del capítulo número 2, Lucas menciona quién él era emperador. Menciona su nombre para querer enfatizar: mantengan en mente que este individuo se está proyectando como el Salvador, que este individuo está promulgándose como el Salvador, que el mundo entero lo tiene como el Salvador. Así que cuando los ángeles van donde los pastores le dicen: ha nacido el Salvador, pero para que no confundan de que el Salvador
Salvador está hablando, le está diciendo hoy ha nacido un Salvador. Lo que el ángel está diciendo, habrán otros salvadores, habrán otros que han tratado de atribuirse el elemento de rescatador, pero yo quiero recordarles que este que nace hoy es capaz de salvar al mundo de los pecados. La naturaleza del pecado del que estaba perdido, la que Pablo describe, no hay Augusto que pueda con eso, ¿eh? Porque así se llamaba el César. Mire, Augusto estaba allí, él era el Salvador. Pero Dios sabe que ese Salvador no es capaz de salvar al mundo de pecados. ¿Y sabe cómo Pablo describe esa acción de Dios? Pablo dice, citando una profecía del Antiguo Testamento, Pablo dice en Romanos que antes de nacer el Salvador que salvaría a la gente de los pecados, como era su hijo, antes de enviar a su hijo, ¿sabe lo que hizo Dios? Miró a ver si había entre los humanos alguno justo, alguno bueno. Si usted piensa que Dios miró allá, lo está pensando bien. Pero cuando le dice que Dios miró a ver si había alguno justo, no se refiere solamente a los que estaban en ese momento, se refiere a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Así que tú no habías nacido para esa fecha, pero Dios te miró. Y miró a Eliú y dijo, él canta bien. El tipo buena gente, tiene un carácter afable, es amable, es un buen esposo, es un buen padre, es un buen hijo. Pero él no puede salvar pecados a nadie. Pablo lo dice, miró y no vio ni uno justo. Y Pablo aclara, ni aún uno. Los que trabajan con el censo dicen que hoy sobre el planeta Tierra hay casi 8 billones de habitantes. 8,000 millones de habitantes. Hace 2,000 años atrás, Dios miró los 8,000 millones de habitantes que hoy estarían sobre la tierra. Y fue escudriñándolos uno a uno. Y fue mirando la interioridad de uno por uno. Y fue colocando las características de cada uno. Y al final de todo su proceso de observación, el Eterno decidió: ninguno cualifica, no hay ni uno solo. Entonces miró a su hijo,
miró a su hijo y le dijo: no hay ni uno solo que pueda salvar al mundo de los pecados. Y ahí estaba el hijo ya diciendo: heme aquí, envíame a mí. Y cuando él decidió venir y ser enviado, envió los ángeles corriendo y le dijo: dígale a los pastores que ya yo hice el ejercicio de buscar a alguien, incluyendo al emperador, que pueda ser capaz de salvar. Y ni los que han nacido antes, ni los que están ahora, ni los que vendrán después, incluyendo los 8 billones de habitantes, ni uno solo cumple. Así que anúncienle a los pastores que hoy ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Él y solo Él salvará al mundo de los pecados. Está pensando cuando mi tablet va a terminar de robar. ¿Cuál es la cura? Dios ha nacido un Salvador. Fue, es y será la cura. Escucha esto. Si el nombre del niño nacido es Salvador, si es Salvador porque salvaría a su pueblo de los pecados, entonces ese niño nació para morir desde la primera. Yo sé que cuando hablamos de la Navidad, hablamos solo del nacimiento. Pero la Navidad también tiene que ver con la muerte. Lo que pasa es que en el calendario tradicional nosotros separamos el evento del nacimiento eclesiásticamente del momento de la muerte. De hecho, y cambiamos hasta todas las cosas, ¿no? ¿Usted se imagina que cuando venga la Semana Santa decoremos el templo como está ahora? No, en Semana Santa buscamos lienzos colores lila. En Semana Santa buscamos una cruz. O a veces buscamos 3 cruces. ¿Ha visto usted en Semana Santa un drama del nacimiento de Jesús? No, en Semana Santa los dramas son de soldados. En Semana Santa es de Pilato. Y hasta a veces hacemos drama donde sale hasta el diablo por el medio, ¿no? Por lado. Pero si hay un evento que tiene que ver con la muerte y con la cruz, es el nacimiento de Jesús. De hecho, el nacimiento de Jesús se da en un reguerete de sangre derramada. El nacimiento de Jesús se da en un contexto de un reguerete de sangre derramada. Porque cuando tuvo 2 años de edad, la infancia de Jesús tiene que ver con eso. Pero cuando los pastores estaban en el campo y apareció la huestes de ángeles celestiales comandado por aquel ángel, y le dijeron a los pastores: os damos nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces nosotros siempre pensamos que las nuevas de gran gozo solo tienen que ver con que Jesús nació. Pero en el
anuncio donde los ángeles están diciendo que Jesús nació, en ese mismo anuncio están diciendo: ese que nació hoy va a morir, porque se llamará Jesús, porque Él salvará a los pueblos de los pecados. Y en la tradición de fe hebrea había que derramar sangre para poder expiar pecados. Así que si en el nombre que está dando el ángel, si en el nombre que le está pidiendo el ángel a José que le ponga al niño, hay la implicación de que ese niño va a salvar, si hay la implicación de que va a salvar de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre, tiene que haber cruz, tiene que haber Gólgota, tiene que haber pasión y muerte de Jesús. Así que en esta mañana yo vengo para recordarte, en el día de hoy sigue celebrando la Navidad, sigue celebrando esta época hermosa, pero no te olvides que la razón principal por la cual Dios se hizo carne, por la cual Dios se hizo hombre, por la cual el Santo se hizo pecado, fue para salvarte de los pecados. Si pasa la Navidad y tú sigues perdido en pecado, perdiste la razón de ser de la Navidad, perdiste la razón de ser de Él venir al mundo. Él vino para algo más que celebrar la fiesta y nosotros la celebramos. Él vino algo más para que celebrar comida y nosotros la celebramos. Él vino para salvar al mundo de los pecados, y esta mañana todavía sigue naciendo el Salvador, ese Salvador que nació, ese Salvador que caminó, ese Salvador que creció y subió a la cruz del Calvario, y ahí derramó su sangre para salvarte a ti de la condenación eterna. Te amo. ¿Te gusta ese canto? Te amo, Dios. Ustedes me ayudan, muchachos. La semana que viene yo seguiré con esto de Dios ha nacido un Salvador, parte 3. Pastor, pero la verdad es que hoy todo el sermón se le fue en pecado. Quiero orar. Te amo, Dios. Primero vamos a orar mientras Tu cantamos amor nunca me falla. por personas que están enfermas. En tus manos, El hermano José, esposo de nuestra hermana Sonia Rivera, desde el momento en que despierto está en el hospital, hasta el anochecer, muy delicado de salud. yo cantaré de la paz. Lucas José fue hospitalizado esta madrugada. Mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser De hecho, yo tenía un viaje saliendo mañana, lunes, hasta el viernes en Sabana Larga. Mi creencia de que Dios es primero, la familia segundo y el ministerio tercero decidió, ese concepto decidió dónde yo tenía que estar esta semana. Yo no tuve que decidir. Hay una joven de esta iglesia que se llama Shakira. Está atravesando un momento muy difícil en su salud. Yo le dije que hoy, a su mamá le dije, hoy oraremos por Shakira. Mi vida ha sido bueno. Señor, En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser
Hoy escuchamos el testimonio de un hijo tuyo, de que tú cuidaste de él en medio de su atención de salud. Su testimonio fue de cómo tú preservaste en él tu paz. Cómo provocaste que sus labios confesaran: todo está bien, en medio del diagnóstico del cáncer. Ese mismo Dios del que nos hablaba Manuel es el que acudimos en esta mañana para enviar tu palabra de salud sobre el esposo de Sonia. Es el mismo Dios de quien enviamos su palabra sobre Lucas José. Es el mismo Dios que enviamos su palabra sobre Shakira. Enviamos tu palabra sobre cada hermano y hermana que está enfermo. Desde ya enviamos tu palabra sobre cada persona que nos ha escrito, que nos escribirá y que veremos sus nombres en la pantalla pidiendo salud. Desde ya oramos para que envíes salud a su cuerpo. Enviamos tu palabra para que envíes, traigas sanidad a su cuerpo. Contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico, contra todo pensamiento humano y de la razón. La palabra tuya dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, aunque no veamos lo que estás haciendo, creemos que tú eres poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos. Y si hay en esta mañana alguien en esta grey, en este santuario, a través de las pantallas, que está enfermo, tocando su cuerpo, alguien poniéndose la mano en una parte del cuerpo sin que nadie lo sepa, tú eres el Dios que ves todas las cosas. Envía tu palabra sobre ellos. El nombre poderoso de Jesús. Todo lo que soy A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y ahora voy a invitar a nuestros niños mientras cantamos. Pasan por aquí al frente. Los que están en esta mano izquierda y en esta vayan pasando por estos lados para que puedan participar de la cena del Señor. Venga, desfile. Venga hasta aquí al frente para que participen de la cena del Señor.
Venga a la mesa del Señor. Venga a la mesa del Señor. Que usted tenga, mientras va pasando, el pan y el vino en su mano. Nuestros niños participaron de la cena del Señor porque ellos aman a Dios. Que todos tengan el pan. No se pierda este momento tan especial, tan hermoso, tan precioso. Señor, presentamos ante ti el pan y el jugo. Lo consagramos y dedicamos a ti para este acto. Aquí está el pueblo redimido por tu sangre. Aquí está el pueblo que ha abrazado el nuevo pacto. Aquí está el pueblo que ha creído en ti, que te sirve y te espera. Y mientras tú llegas, celebramos tu sacrificio, tu acto de morir en la cruz. Lo celebramos, y cada momento que lo celebramos anunciamos y recordamos que te fuiste, pero un día volverás. Un día volverás. Un día regresarás por tu iglesia. Celebramos este acto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le invito a participar del pan, símbolo del cuerpo de Cristo molido por nuestros pecados. Hoy ha nacido un Salvador. Él salvará a los hombres de sus pecados. Nos salvaste de nuestros pecados derramando tu preciosa sangre, la sangre del pacto eterno, sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias por tu sacrificio. Les invito a participar del jugo, símbolo de la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Se atreve a adorarlo cantando.
eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Denle un aplauso al Señor Todopoderoso, que en esta mañana nos ha ministrado con una hermosa presencia. Les recordamos a los hermanos que para esta semana, el próximo miércoles, a las 9:30 de la mañana, será el retiro de todos los miércoles. Estará predicando la hermana Marixa Beltrán. En la noche, oiga bien, será la noche de encuentro y estará con nosotros el trovador, el hermano David Morales. El próximo domingo a las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica. A las 10:15 nuestro servicio de adoración, y será un servicio donde estaremos reconociendo al liderato de la iglesia que estuvo trabajando durante este año 2024. Y anote bien, ahora en diciembre comienzan muchas actividades especiales. El 14 de diciembre será nuestra fiesta de Navidad en la Hacienda Nativa. Allí estaremos, ¿verdad?, disfrutando de este tiempo de coinonía como iglesia. El 15 de diciembre va a ser la presentación del plan estratégico. El 22 de diciembre va a ser nuestro culto especial de Navidad, donde estaremos dando los regalos a los niños de la iglesia. Va a ser un culto muy lindo. Y el 29 de diciembre será nuestro último servicio del año. Estaremos despidiendo al 2024 y dándole la bienvenida al 2025. Como sabemos que las agendas se cargan en diciembre, se lo decimos desde ahora para que usted separe estos espacios donde sabemos que nos vamos a gozar como iglesia. Les invito a ponernos de pie. Ya el pastor estuvo orando por las peticiones. Le damos las gracias a nuestros amigos de las plataformas y les invitamos para que el próximo domingo se sigan sintonizando con nosotros. El pastor oró por las peticiones, nos las llevamos y seguiremos orando por ellas. Nos regresamos a nuestras casas y le pedimos al Señor que en esta semana nos acompañe en todas nuestras gestiones de labores y de trabajo. Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia, por la administración de tu palabra. Gracias, Señor, y permite que tú nos acompañes a nuestros hogares y que tengamos una semana bendecida por ti. Acompáñanos en todas las gestiones laborales, en citas médicas, en todas las gestiones que tengamos que hacer, que tú estés con nosotros. Guárdanos, bendícenos y cuídanos, y que el próximo miércoles regresemos en bien. Señor, cuida a nuestros hermanos que vienen volando desde Panamá hacia Puerto Rico de regreso de este viaje misionero, que tú les traigas en bien, Señor. Gracias y en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendiciones.